Muy buenas tardes, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador, que es la casa de Dios, sobre la cual Cristo, como Hijo, ha sido colocado y de quien nosotros somos sus colaboradores. Somos colaboradores de Cristo en su casa, en el ministerio que Él ha colocado en nosotros. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios había colocado a Moisés como siervo sobre su casa y ahora ha colocado a Cristo no como siervo sobre su casa, sino como hijo sobre su casa. Y a nosotros como ministros nos ha colocado como sus colaboradores, colaboradores de Dios y también coherederos con Cristo Jesús de toda la herencia de los hijos de Dios. Por lo tanto, trabajamos en la casa de Dios, la iglesia del Señor, en esa construcción que es la construcción más grande, más importante que se haya llevado a cabo en el programa divino. Es la construcción del templo espiritual de Dios, en el cual Dios, por medio de Cristo, habitará en toda su plenitud. Y en esta construcción, Dios, por medio de Cristo, la ángel del pacto, ha estado en medio de su iglesia, de edad en edad, pues Cristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Él ha estado en Espíritu Santo de edad en edad y ha estado usando diferentes velos de carne. Y San Pablo, uno de ellos para la primera edad de la iglesia entre los gentiles, dijo que él era un colaborador de Dios en ese templo que está siendo construido, que es la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, en la cual Dios, por medio de su Espíritu, el cuerpo angelical de Dios, que es Cristo, en su cuerpo angelical, Él mora en medio de su iglesia. De edad en edad se ha construido con piedras vivas, con los creyentes de cada edad, la etapa correspondiente a cada edad. En el Antiguo Testamento, o de Adán hasta Cristo, se construyó el atrio de esa casa. Hubo diferentes personajes que fueron instrumentos de Dios en esa etapa del atrio. Luego vino la etapa del lugar. En esa etapa del atrio, vean ustedes, murió Cristo, porque el sacrificio se efectuaba en el atrio del tabernáculo y también en el templo que construyó el rey Salomón. No se efectuaba el sacrificio en el lugar santo, sino en el atrio. Y por consiguiente, el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano tenía que efectuarse en la parte del atrio. Por eso Cristo murió en esa etapa del templo de Dios, que está compuesto por seres humanos y que está representado en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Luego, ese sacrificio, la sangre de ese sacrificio pasa por el lugar santo, porque el sacerdote, sumo sacerdote, tiene que pasar por el lugar santo
para entrar al lugar santísimo. Luego en las 7 edades se está en el lugar santo, por donde está pasando la sangre de Cristo. El mismo Cristo está pasando en Espíritu Santo con su sangre, pues la vida de la sangre es el Espíritu Santo. Si Él está pasando la vida de la sangre y está limpiando de todo pecado a los que entran al cuerpo místico de Cristo. Son limpiados, entran al cuerpo místico de Cristo y los mantiene limpios de todo pecado. Y en el cielo, ya la sangre de Cristo entró al lugar santísimo y está allí haciendo intercesión por todos los que lo reciben como Salvador y por todos los que ya lo han recibido, que piden a Cristo por alguna falta, error o pecado, que los perdone y los limpie con su sangre de todo pecado. Y ahora encontramos que después de las 7 edades se pasa a la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo de ese templo espiritual. Es el lugar santísimo de la iglesia como templo espiritual de Cristo. Y es ahí el lugar más importante donde Cristo, el Espíritu Santo, pasa a su iglesia. Y por eso es ahí donde la iglesia obtendrá la total redención. La redención del cuerpo también. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, ya obteniendo esa victoria, habiendo recibido Dios la sangre que fue ofrecida, luego salía al pueblo. También él entraba con el incensario de oro para llevar las oraciones del pueblo ante la presencia de Dios. Luego de toda esa labor que el sumo sacerdote efectuaba, terminaba ya en la tarde, salía y proclamaba fuera el nombre de Dios. Y todo el pueblo, muy gozoso, sabía que Dios había aceptado el sacrificio y que quedaron perdonados y cubiertos con la sangre de ese sacrificio, esa sangre que había sido llevada ante la presencia de Dios. Y ahora nos encontramos en la edad del lugar santísimo de ese templo espiritual, donde así como Cristo entró al lugar santo y se manifestó por medio de diferentes mensajeros, así también está prometido que entrará al lugar santísimo y se manifestará en el lugar santísimo en la obra correspondiente a ese lugar. También construirá ese lugar con piedras vivas. Y cuando esté completado ese lugar, cuando esté completada la iglesia, se habrá completado la casa de Dios espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo, ese templo espiritual. Y luego Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, efectuará la resurrección de los muertos creyentes en Él y la transformación de nosotros, los que vivimos. Todo eso ocurrirá en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo de ese templo espiritual, y ahí es donde estará la manifestación plena de Dios. Es en esa edad donde va a ocurrir la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. ¿Y por qué en esa edad? Porque ya
Han transcurrido las otras edades y no ocurrió en las otras edades. O sea que por eliminación ya se sabe que no era para ninguna de las edades pasadas. Y solamente queda la edad de la piedra angular. Por lo tanto, se sabe que es para la edad de la piedra angular, que es la edad de la adopción. Y la adopción del cuerpo es la redención del cuerpo, la glorificación de cada creyente que esté vivo y de los muertos en Cristo en la resurrección con cuerpos glorificados. Esa será la glorificación de la iglesia y de los creyentes en Cristo, y será la redención del cuerpo, la adopción de los hijos de Dios. Tan simple como eso. Y esa bendición le ha tocado en este tiempo a los creyentes del Señor, del día postrero, del tiempo final, en la edad de la piedra angular. Y como cada edad se cumplió en un territorio, ahora el territorio bienaventurado es la América Latina. Así como el territorio bienaventurado para la séptima edad fue Norteamérica. Y cuando rechazaron al mensajero de su edad en cierto tiempo, estaban rechazando al que estaba en el mensajero, que era Cristo. Así que cuando el mensajero ya estuvo fuera de ellos, estaba Cristo fuera de la séptima edad. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la promesa. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma. Y cuando decimos en la misma forma, es porque lo dice. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y eso no lo vamos a explicar porque se abriría mucho el séptimo sello y no conviene por ahora. Pero recuerden, será en la misma forma. Y eso, Cristo fue el que lo dijo. Y también él dijo que va a escribir sobre el vencedor el nombre de nuestro Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea que el nombre de la ciudad lo va a tener el vencedor. El nombre eterno de Dios lo va a tener el vencedor. Va a ser escrito sobre el vencedor. El nombre nuevo del Señor, porque Él dice que tiene un nombre nuevo, lo va a tener el vencedor. Y vamos a verlo ahora de una forma de más cerca. El nombre de nuestro Dios. El nombre de la ciudad de nuestro Dios. O sea, de la nueva Jerusalén. Y el nombre nuevo del Señor es el mismo. Y va a ser escrito sobre el vencedor. Para entenderlo más fácil, el vencedor va a tener el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nombre nuevo del Señor. ¿Cómo va a ser eso? Espera un momento. En el cumplimiento de la visión de la carpa se va a ver mejor. Porque ahí los truenos estarán abriendo ese misterio del séptimo sello, estarán abriendo todo el misterio que tiene que ver con las trompetas y las copas y las plagas. Todo esto va a ser hablado más claramente. Y Dios lo va a estar respaldando. Como respaldó cada palabra que dijo Moisés, porque era
lo que Dios le estaba diciendo, y Moisés solamente era como son las cornetas o bocinas y el amplificador. Dios le hablaba a Moisés como yo hablo aquí frente a este micrófono. Este micrófono escucha, lo transmite al amplificador y el amplificador lo transmite a la bocina y ustedes lo escuchan. Moisés era ese micrófono, ese amplificador y esa bocina. Entraba a Moisés la revelación como micrófono, entraba al alma, él la captaba, entonces pasaba por su espíritu y de su espíritu lo transmitía al cuerpo, a la boca, la bocina. Ahí tienen los 3 pasos del amplificador: micrófono, amplificador y bocina. Alma, espíritu y cuerpo. Así es que es sencillo todo. Y Dios respaldaba eso porque era ¿qué? La palabra de Dios, el pensamiento de Dios pasando al corazón, al alma de un hombre. Era un hombre también conforme al corazón de Dios, Moisés. Y como era la palabra creadora de Dios, Moisés solamente hablaba eso que había recibido y ocurría lo que había sido hablado. Así es que podemos ver que todo es sencillo. El secreto está en que sea la palabra de Dios, el pensamiento de Dios. Y no es palabra hasta que no llega el profeta y él lo habla. Mientras tanto es el pensamiento de Dios que es transmitido. Es como usted también, el suyo. Lo que usted habla es su palabra. Pero no es su palabra hasta que usted no lo habla. Mientras no lo ha hablado, solamente es un pensamiento. El pensamiento suyo. Pero ya para hacer que sea su palabra, tiene que hablarlo. Y entonces viene a ser su palabra. Y la boca de Dios son sus profetas. Por lo tanto, cuando lo habla a través de sus profetas, entonces es palabra de Dios. Por eso ellos decían, así dice el Señor. Era la palabra del Señor siendo hablada por labios humanos. Por eso en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, dice que no quisieron escuchar. ¿A quién? A Dios. No quisieron escuchar esa palabra que Dios les hablaba. Vamos a leerlo. En Zacarías capítulo 7. Por eso es que ustedes llaman a todo lo que Dios ha hablado por medio de sus instrumentos, llaman la palabra de Dios. Y eso es la Biblia para los creyentes en Dios. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. La palabra que Dios enviaba por su espíritu. Vean aquí el orden divino.
Es el mismo orden en el ser humano. Porque tenemos a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el ser humano, que es alma, espíritu y cuerpo. Del corazón, o sea, del alma, es que vienen los pensamientos. Es que viene la palabra, pero en forma de pensamiento. Pasa al espíritu, la capta el espíritu. Y ya entonces, lo que no podía comprender qué era lo que quería, ya cuando pasa el espíritu, ya la persona lo está teniendo en su mente, pensando. Y después del espíritu pasa al cuerpo, o sea, se materializa, pasa al cuerpo, habla, actúa, lo hace realidad. Trabaja para ese propósito, para que se materialice eso que pensó. Cuando lo habla, ya es palabra para ser hecho realidad lo que ha dicho. Por eso es que también cualquier cosa negativa o pensamientos negativos, hablando la palabra positiva en contra de esos pensamientos negativos, usted los anula. Y evita que se manifiesten. Y aún, si comete el error de hablar algo negativo, corríjalo, hablando entonces algo positivo, aún hablándolo en contra de eso negativo que había hablado. Y contrarreste así lo negativo. Pensando positivo, usted anula los pensamientos negativos. Y hablando positivo, usted anula las cosas negativas. Y aún antes de que surjan, viene un pensamiento negativo y usted va a hablar y ve que es negativo, entonces usted habla positivo y anuló eso negativo que iba a hablar. Y usted tiene que saber cómo defenderse, porque lo que usted piense y hable negativo se le va a materializar. Job decía que lo que temía, eso le vino. Y así le pasa a todo el mundo. Lo que teme, eso le va a venir. Ahora yo temo que voy a ser transformado. Pero no lo temo con miedo, sino con temor reverencial. Yo tengo temor, un temor reverencial. Siento que voy a ser transformado de un momento a otro y uno está medio asustado. Y algunas veces uno despierta o está soñando y siente como que ese es el momento, como que ahí va a ser transformado por la experiencia que está teniendo en el sueño. Y aún después, cuando despierta, todavía tiene esa sensación de ese momento hermoso que ha estado teniendo en sueño y cree que va a ser transformado en ese momento. Yo no sé cuántos han experimentado ese momento, yo lo he experimentado y es un momento muy hermoso y es un momento en donde uno siente como un temor reverencial, pero siente gozo porque está sintiendo que va eso a suceder. Así es que tenemos que tener esos pensamientos positivos y cuando vengan los negativos, pues se anula. Lo negativo se anula con lo positivo. El hambre, por falta de comida, se anula con comida que mata el hambre. La falta de comida trae hambre. La comida o abundancia de comida o suplir comida
anula el hambre. Siempre hay que trabajar con lo positivo. No podemos decir como algunas personas en algunas ocasiones dicen, lo cual muestra que son negativas, y cuando le va bien algo dicen, algo está mal, porque todo está saliendo muy bien. Y de momento le viene lo que ellos esperaban, algo mal, y entonces ahí es que ellos dicen, bueno, las cosas están marchando bien, porque no podían ser tan buenas las cosas, no podían marchar tan bien. Siempre están esperando un problema y así le viene. Pero nosotros somos ministros responsables que honramos el ministerio del Espíritu Santo de nuestro tiempo, de nuestra edad y de la dispensación que se está entrelazando con la dispensación de la gracia. La dispensación del reino se está entrelazando con la dispensación de la gracia. ¿Por qué? Porque el programa divino es como el recorrido del sol. El Evangelio nació, el Evangelio de la gracia nació en el este. Cristo surgió allí, en el este, para todos los pueblos, y comenzó a ser proclamado, predicado el día de Pentecostés, donde se abrió la dispensación de la gracia y comenzó a alumbrar el alma de los seres humanos. El Evangelio de la gracia, ven ustedes, por medio del Evangelio fueron alumbrados los corazones de millones de personas en el este, después pasó a Asia Menor, a Europa y a Norteamérica. Es así, Cristo el sol, la luz, ha estado recorriendo del este al oeste. Y ahora se encontró hace algún tiempo en Norteamérica, en la séptima etapa o edad de la iglesia, alumbrando el alma de los seres humanos. Y despertaron millones de seres humanos. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La simiente de Dios no muere, sino que duerme, porque los santos no mueren. Duerme, pero estaba dormida entre los muertos. ¿Cómo es que se puede comprender esto? El ser humano, cuando pecó en el huerto del Edén, murió a la vida eterna. Y la humanidad está muerta a la vida eterna. Por lo tanto, esas simientes de Dios han estado muertas o han estado dormidas en medio de los muertos a la vida eterna. Pero ahora ocurre una resurrección a los que escuchan la voz de Cristo y despiertan a la vida eterna. Una resurrección a vida eterna. Y así han despertado de entre los muertos, de entre una raza que está muerta a la vida eterna, ahora han despertado, han resucitado a vida eterna. Y así continúa siendo en nuestro tiempo hasta que despierten a la vida eterna, resuciten a la vida eterna todos los que faltan de recibir a Cristo como Salvador y obtener el nuevo nacimiento y nacer a la vida eterna en el reino eterno de Cristo nuestro Salvador. Y ahora, como pastores, en el día postrero, honramos el ministerio del día postrero, el ministerio del Espíritu Santo que Él opera en nuestra edad, así como operó el Espíritu Santo el ministerio correspondiente a cada edad en el mensajero de cada edad. Siempre en cada edad Dios ha tenido
el ministerio correspondiente operado por el Espíritu Santo en el mensajero de cada edad. Un espíritu ministerial, un ángel mensajero, un espíritu ministrador ha venido del mundo de los espíritus, ha venido del medio de los espíritus ministradores, los espíritus de los profetas, y ha venido en un cuerpo de carne a la tierra, a través del cual luego el Espíritu de Dios opera ese ministerio correspondiente a ese tiempo. Por eso San Pablo, vean cómo le llama en Hebreos capítulo 1, verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Estos espíritus ministradores, vean ustedes, por ejemplo, en Apocalipsis dice que el Hijo del Hombre, que es Cristo, tiene, vamos a leerlo aquí, Apocalipsis capítulo 1, verso 1 en adelante, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ese ángel del Señor es un espíritu ministrador. El Dios de los espíritus de los profetas, vean ustedes, lo envía a la tierra. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que debe venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esos 7 espíritus son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades. En el cuerpo de ellos operó cada espíritu en cada mensajero. Para cada mensajero, uno de esos espíritus. En Apocalipsis capítulo 5 dice: verso vamos a ver cuál es el verso aquí. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. 7 ojos son videntes, son los 7 mensajeros de las edades, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, esos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Esos son los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Luego, en otros lugares, usted los va a encontrar como las 7 estrellas en la diestra del Señor. Dice: verso 16 del capítulo 1, tenía en su diestra 7 estrellas.
Esas 7 estrellas son los 7 ángeles mensajeros. Recuerden que la simiente de Abraham dice que sería como las estrellas del cielo. Y el mismo Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Representada esa estrella o representado Cristo en Venus, que es la estrella de la mañana. Y yo soy una estrella. Y usted es una estrella. De esas estrellas que dice Dios a Abraham, como simiente de Abraham, porque todos los creyentes en Cristo, todos los que son de la fe en Cristo, son hijos de Abraham. Y ahí están las estrellas, o la simiente que sería como las estrellas del cielo. Pastores, honrando el ministerio del día postrero. En todas las cosas positivas que hacemos en nuestras vidas y en el programa de Dios y todo el trabajo que llevamos a cabo en favor de la obra de Dios, estamos honrando el ministerio del día postrero. El ministerio del día postrero será un ministerio dispensacional, un ministerio que hará el entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Solamente un ministerio dispensacional operado en un profeta dispensacional podrá hacer un entrelace dispensacional. Ningún otro tipo de ministerio lo puede hacer. Y eso será el Espíritu Santo obrando y operando el ministerio triple del día postrero. Un triple ministerio. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de estas cosas correspondientes a este tiempo. Y recordando y agradeciéndoles y apreciando el respaldo que le han estado dando al proyecto La Carpa Catedral en Puerto Rico. Bueno, que continúen pasando todos una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Y ahora dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que les indique qué otra cosa tienen. A lo mejor no sea necesario pasar lo de las damas, lo que se habló allá. Ya con lo que hemos hablado, yo creo que es suficiente para que puedan estar tempranito en la actividad. ¿Ya qué hora es? 3:30, así es que tienen tiempo para almorzar y es a las 6. Así es que hay que estar caminando ya a las 5 para allá. Así es que yo creo que Miguel, ya con lo que hemos hablado, hemos cubierto y ya tienen un cuadro claro también de lo que se habló allá entre las damas. Y que Dios les bendiga y les guarde. Y ya con nosotros, Miguel.